Bueno, ¿de qué me vamos a hablar hoy? Pues de María Cristina me quiere gobernar. María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Muy Señor Mío. Ya os dije que íbamos a seguir hablando de esta mujer, de María Cristina, la madre de Isabel II, que fue regente de España durante el siglo XIX. Volvemos a los Borbones, volvemos con salseos, con cosas como más de gosipeo que nos gustan a nosotros. A ver, full disclaimer. Los que estáis viendo mis vídeos pero no os estáis suscribiendo, suscribíos, porque a mí no me suben los suscriptores y esto pues es muy desalentador y no me anima. Ya que estáis, porfa, sí que os diría, no quería decir estas cosas que quedan como un poco raras, pero sí que os pediría que intentéis compartir mis vídeos si os han gustado, si os parecen interesantes, que si podéis os suscribáis al canal, que le deis like, incluso que comentéis. Dicho este disclaimer de youtuber de 1 euro, paso a contaros el salseo de esta semana de Muy Señor Mío. Bien, María Cristina es una princesa italiana, nace en Palermo, era sobrina carnal de Fernando VII, que fue con quien la casaron. Entonces, bueno, Fernando VII tuvo muchas esposas, no consiguió engendrar ningún heredero y llegó a España para casarse con él con 23 años esta princesa italiana, María Cristina. María Cristina tenía 23, él tenía 45, pero aparentaba más porque estaba hecho un desastre. Y bueno, así un poco en retrospectiva general, fue una reina que tuvo que asumir una regencia bastante controvertida en un tiempo complicado en España y además, bueno, enfrentarse a las guerras carlistas, ¿no? Al aspirante del trono, que era el hermano de Fernando, Carlos María Isidro. Bueno, y a la lucha eterna de los liberales y los conservadores, en fin. El caso es que el matrimonio de María Cristina con el rey Fernando VII duró muy poco, duró solo que 3 o 4 años. En esos 3 años le dio tiempo a quedarse embarazada y tener a la primogénita, a la futura Isabel II, y 2 años más tarde una segunda niña que fue Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es la de los famosos jardines de María Luisa de Sevilla, etcétera, porque posteriormente se convirtió en condesa de Montpensier. Bien, María Cristina ya empezaba a gobernar un poco en los últimos años vamos, en cuanto llegó a España, porque Fernando VII estaba bastante enfermo, entonces ella se acostumbró ya a ejercer cargos ya de gobernante, ¿no? Bueno, los liberales tenían en ella puestas bastantes esperanzas, al igual que en Isabel II, porque Carlos María Isidro era una facción mucho más conservadora y absolutista, entonces, bueno, tuvo un poco el apoyo de los liberales toda su vida. Una vez nació la infanta, la princesa de Asturias, Isabel II, Fernando VII asumió que era muy poco probable que tuviera un heredero varón. Entonces derogó la ley sálica y firmó la pragmática sanción. Se formó aquí una movida porque poco después Fernando VII enfermó y entonces en su agonía enfermiza pues le hicieron como firmar una derogación, ¿no? En la cual pues bueno, daba el derecho al trono a su hermano, a Carlos María Isidro. Bueno, Fernando mejoró y consiguieron invalidar este documento y María Cristina le dijo, oye tío, venga, ponte las pilas porque me están aquí puteando y tú te vas a morir y a ver qué pasa conmigo y con las niñas. Entonces, bueno, al final consiguió que Fernando firmara un documento, que fue el último documento válido, pues ya se abolía la ley sálica, la heredera era Isabel II, su primogénita, y se encomendaba la regencia a su mujer, a María Cristina. Por tanto, María Cristina asumió esta regencia, ¿no? Fernando finalmente muere, Isabel, la niña, tiene 3 años, María Cristina queda como regente con 27 años, o sea, María Cristina, como os digo, la casaron con 23 y se quedó viuda con 27 en la flor de la vida, era una tía como muy hecha pa'lante, muy pizpireta, muy tal, y bueno, la historia es muy divertida porque a los 3 meses de quedarse viuda de Fernando VII, María Cristina se casó en secreto, un matrimonio morganático, con su guardia de corps, con Fernando Muñoz. Ella tenía 27 años y él tenía 24. La historia de cómo se conocieron a mí me hace mucha gracia. Bueno, es una de estas historietas en la que, bueno, ella estaba en palacio y él estaba pues todo pues así, ¿no? Como están los guardias de corps, todo quieto, y ella le dijo, ¿usted no se cansa? Y entonces él le dijo a ella, en servicio de su majestad no puedo cansarme nunca. Bueno, la encandiló, fue un amor, un flechazo total. Yo creo que evidentemente ya tuvieron una historia de amor mientras Fernando VII vivía, porque si no, no tendría sentido que a los 3 meses de morir Fernando se casara con este hombre. Claro,
ella era profundamente religiosa, entonces estaba enamorada de él, pero no iba a tener relaciones con él sin estar confirmada a ojos de Dios. Entonces, en cuanto Fernando VII murió, decidió casarse. Como os digo, se casaron en completo secreto en una ceremonia a las 7 de la mañana en el Palacio de Oriente, que fue oficiada por un sacerdote amigo de Fernando Muñoz y bueno, completamente secreto todo esto. Si se hacía público que la reina se había casado con Fernando Muñoz, sus hijas perderían el derecho al trono. Entonces tuvo que mantenerlo en secreto. Lo que pasa es que fue un poco secreto a voces, porque de hecho María Cristina durante su regencia tuvo 5 embarazos. 5 durante su regencia, luego tuvo 3 más, que ahora os contaré, tuvo 8 hijos en total con Fernando Muñoz. Bueno, se sabe que ella usaba vestidos muy abultados, intentaba siempre ocultar esos embarazos. En los últimos meses se iba a vivir, porque estaba indispuesta, a la villa de Vistalegre, y cuando nacían los niños automáticamente les mandaban a un palacio en París. Esto no quiere decir que les abandonara, de hecho María Cristina casi que tuvo más abandonadas a sus hijas oficiales, a Isabel II y a María Luisa Fernanda, a las cuales no atendió realmente, creo, lo suficiente. Y sí que fue una madre, se sabe, más cariñosa y más dedicada, incluso más presente con la familia que había formado con Fernando Muñoz, que seguramente a nivel afectivo y a nivel era la familia que ella consideraba más real, ¿no? Pero bueno, era una familia secreta y entonces, como os digo, pues estos embarazos evidentemente se veían y se notaban, y esto se convirtió en un secreto a voces que sus opositores conservadores y carlistas pues que quisieron acizallar mucho, ¿no? Se decía de ella, la reina es una mujer casada en secreto y embarazada en público. Y de hecho pues se fomentaron muchas coplillas sobre este tema muy populares. De hecho os voy a leer una que me hace mucha gracia. Dice: clamaban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Bien, con todo, aunque María Cristina, como os decía, estaba muy apoyada por los liberales, pues bueno, no dejaba de ser una mujer muy joven, que producía bastante desconfianza por este tema de su matrimonio morganático, de su otra familia, etc. Entonces, bueno, el famoso Espartero, el general Baldomero Espartero, tuvo una victoria exitosa contra los carlistas y entonces llegó a Madrid súper aclamado por el pueblo, y a él, pues María Cristina no le caía nada bien y decidió quitársela en medio. Entonces, claro, Espartero se hizo con el documento de matrimonio de María Cristina y Fernando Muñoz. Y entonces le dijo: si no te vas, si no te exilias, si no me dejas a mí la regencia, lo voy a hacer público. Claro, María Cristina, pues al final no le quedó otra que huir por el puerto de Valencia hacia Italia o Francia, no me acuerdo ahora, y abandonar España, abandonar su regencia. Cuando María Cristina se iba de Madrid, del Palacio Real, le dijo una frase a Espartero que a mí me hace mucha gracia. Le dijo: te hice duque, pero no te he conseguido hacer un caballero. En plan, pues porque al final el tío pues la chantajeó y con, digamos, malas artes consiguió echarla de Madrid. Bien, bueno, María Cristina creo que se establece en París con Fernando Feñoz y con sus niños. Y al poco, no sé si ese mismo año o enseguida, consigue, porque María Cristina fue una la reina de las conflot y las confabulaciones y las intrigas. O sea, fue una tía muy lista. Entonces desde París hacía sus camarillas para conseguir que desbancaran a Espartero. Lo consiguió con la revuelta de O'Donnell. No me acuerdo si fue la Vicalvarada o qué historias, la verdad es que no me hagáis mucho caso. Pero sí que O'Donnell hizo un golpe de estado y ya se coronó a Isabel II como reina de España. No sé si tenía 9 años o 12, era muy pequeña. El caso es que ya con Isabel II como reina, pues bueno, María Cristina y Fernando Muñoz no solo vuelven a Madrid, sino que encima su hija, en un acto que a mí me parece... Yo soy bastante fan de Isabel II, ojo, me parece una tía que tenía bastante buen fondo. Reconoció a todos esos niños, les dio títulos nobiliarios y a Fernando Muñoz, con el cual tenía bastante buena relación, le hizo duque de Riansares y, en fin, que puso a su madre, digamos, la dignificó, ¿no? Dignificó esta relación en una época en la que es muy interesante, porque esto no habría podido suceder un siglo antes ni de coña. Es decir, el romanticismo, un poco la corriente romántica en el siglo XIX en Europa, trajo un poco la revalorización de los sentimientos, ¿no? Bueno, pues si una persona, los casamientos por amor, las historias
costumbres, ¿no? Y entonces esto, digamos, permitió que la propia Isabel II y la sociedad española de la época, pues de alguna manera vieran con otros ojos esta relación de María Cristina con Fernando Muñoz. Una vez ya asentados en Madrid, ¿no? Y pudiendo vivir de una manera más pública, ya oficiado su matrimonio, que además en algún momento dado fue reconocido también por el Papa, pues bueno, ella ya es feliz ahí en Madrid y entonces empieza un tema muy típico del siglo XIX, los business, los negocietes. Pero la gran pasión de María Cristina fueron los negocios. Bueno, se metió junto con el Marqués de Salamanca, Narváez y por supuesto Fernando Muñoz, su marido, en bastantes negocietes con el tema del ferrocarril a saco, ¿no? España en aquel momento es cuando era el boom de los trenes, para arriba, para abajo, no sé qué, negocios también con la sal, importaciones, exportaciones y también tema de negreros, el tráfico de esclavos. Hay una cosa que realmente es muy triste, pero históricamente debemos asumir, y es que a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX, todos los grandes empresarios y los ricos de Europa, en gran medida se enriquecieron y ganaron mucho dinero con el tráfico de esclavos. El Marqués de Comillas, el otro, o sea, toda esta gente traficaban con esclavos africanos. Esto es así. El dinero de Europa vino de traficar con negros de África, y esto es una realidad histórica que yo he descubierto hace relativamente poco y es muy cierta. O sea, pocos eran los que no invertían en el negocio de los negreros, que luego poco a poco se fue legalizando, etcétera, y había, bueno, era una cosa bastante, no del todo bien vista, pero que se hacía. El caso es que, bueno, con estos negocietes no dudo en desviar fondos públicos para beneficiar pues sus inversiones, ¿no? Tanto en el ferrocarril, como en los negreros, como en la sal, como todas las que metieron. Esta desviación de fondos, pues llegó un momento que se dio a la luz y esto provocó un gran escándalo en la sociedad madrileña y especialmente en el gobierno. Al final, la verdad que María Cristina se ganó una impopularidad muy grande que pues desencadenó en su segundo exilio en Francia, del cual ya no volvió a España. Aunque estaba reinando su hija, ella siguió el resto de su vida en París y murió en Le Havre bastante mayor. No me acuerdo con qué edad, pero murió en Le Havre pues como con 80 y pico años, ya muy mayor. Esta historia de María Cristina a mí me parece muy curiosa porque, bueno, es una historia muy digna del siglo XIX, del romanticismo, en el cual los valores emocionales quizá priman por encima de otro tipo de convenciones. Y bueno, es una historia muy curiosa de una reina regente que, contra todo pronóstico y con todo el mundo en contra, decide por sus santos ovarios casarse con su guardia y tener ahí 8 hijos y una segunda familia. Y bueno, pues es en cierta medida tanto esta historia como la relación que tuvo Isabel II respecto a Fernando Muñoz y sus hermanastros, pues denotan ya cierta modernidad predecesora un poco de lo que sería luego el siglo XX, ¿no? Espero que os haya gustado este gossipeo, este salseo sobre María Cristina me quiere gobernar, y nos vemos en el siguiente vídeo de Muy Señor Mío. ¡Adiós!